Estábamos hablando de cómo en la creación la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y decíamos, amados, que la palabra imagen, según el hebreo, significa representación, figura, sombra o reflejo. Entonces mencionábamos que cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen, no tiene que ver con el aspecto físico, porque Dios es espíritu. Entonces la imagen acá habla de la naturaleza espiritual de Dios, es decir, sus atributos que en alguna medida le es dado al hombre también. ¿Cómo así? Por ejemplo, el hombre es un ser espiritual, Dios es espíritu. Y cuando Dios crea al hombre le sopló, dice, aliento de vida. Entonces, fue así que el hombre viene a ser un ser viviente. Luego, el ser humano tiene conciencia moral, capacidad de amar, tiene creatividad y voluntad. En eso nos parecemos a Dios, aunque sea poquitito. ¿Ve? Nosotros entonces somos espíritu, somos, es decir, cuando digo somos espíritu, que tenemos un alma y un cuerpo, por supuesto. Entonces tenemos esa conciencia moral del bien y del mal y la capacidad de amar. Dios es alguien que ama. El ser humano se parece a Dios en ese sentido, que tiene la capacidad de amar. Y que el hombre también es creativo. Dios hizo al hombre así. Por eso es que ve que hay personas muy talentosas. Dios le dio un cerebro capaz de inventar cosas buenas. Así también están los que inventan cosas malas, ¿verdad? Pero también el hombre tiene voluntad. Dios, en ese aspecto, nos parecemos a Dios. Es decir, somos semejantes a Él. Ahora, pero la palabra dice imagen y semejanza. Así lo dice Génesis 1:26, que Dios hizo al hombre a su imagen conforme su semejanza. Ahora, ¿de qué se trata la semejanza? Decíamos, la semejanza tiene que ver con parecido, modelo, forma, similitud. Algo que se parece en naturaleza o cualidad. A eso se refiere la semejanza. Entonces, la diferencia es que imagen habla de la función y representación, mientras que semejanza habla de la naturaleza y del carácter esencial de Dios. En otras palabras, la semejanza tiene que ver con actuar como Dios, pensar como Dios y vivir conforme a su carácter. Mientras que podemos diferenciar de forma muy corta, es que imagen es lo que somos y semejanza es cómo vivimos. A eso lo resumo. Imagen, decía, es lo que somos y semejanza es cómo vivimos. Entonces, cuando el hombre peca, siempre mantiene la imagen, es decir, desde la caída, pero deteriorada. Es decir, que el hombre, a través del pecado, la imagen de Dios se deterioró, se desconfiguró, se le podemos llamar así. Y entonces, para eso es que vino Cristo, para traer al hombre nuevamente esa restauración. Entonces, en Cristo, el ser humano vuelve a poder tener esa imagen de Dios en el hombre, tal como Él lo deseaba. Entonces, así que Cristo vino a restaurar la imagen perdida. La obra de Jesucristo no solamente tiene que ver con el perdón de pecados, sino también con restaurar en el hombre lo que fue dañado en Adán. La Biblia dice que Adán era sombra del que habría de venir. Entonces, Adán y Eva fueron creados a esa imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado fue lo que trajo el deterioro espiritual en el ser humano. Por eso es que quiero que veamos nuevamente Colosenses 3:10. Mire lo que dice. Y revestido del nuevo. ¿El nuevo qué? El nuevo hombre. Oiga bien. Todos aquí, antes de ponerse
la ropa limpia, se quitan la vieja, ¿sí o no? Todos aquí se quitaron la vieja, ¿verdad? Ahora, entonces note. ¿Y qué tiene que hacer? Revestirse. ¿Qué es revestir? Volver a vestir. Pero ahora con el nuevo hombre. Oiga, ¿cómo es ese nombre? Ese nuevo hombre, el cual conforme la imagen, ¿se da cuenta? Del que lo creó, ¿qué pasa? Se va renovando, es decir, se va haciendo nuevo hasta el conocimiento pleno. Entonces, ahí podemos entender que Dios quiere que esa imagen de Él en nuestra vida sea restaurada. Todo ser humano, Dios quiere que esa imagen pueda ser restaurada. ¿Cómo comprobamos más lo que estamos leyendo en este texto? Romanos 8:29. Mire lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a quién? A la imagen de su Hijo. Ahora, ¿a quién tenemos que parecernos? A Cristo. Él es la imagen, porque Cristo es la imagen de Dios. Es decir, así como Dios quería al hombre, pues. Entonces, note, dice, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, fíjese bien, ¿a qué vino Jesús? A restaurar esa imagen perdida. En otras palabras, a restaurar también la comunión con Dios, devolverle la vida espiritual, a renovar el carácter, a restaurar la autoridad y formar la nueva imagen en la vida del creyente. Es decir, que el deseo de Dios es que nosotros nos parezcamos a Jesús y no tiene que ver con lo físico. Es cómo vivió y cómo Él se sometió en esta vida al Padre, a la obediencia de Dios. Entonces, por eso es que Jesucristo es esa imagen en la cual Dios quiere que nos parezcamos a Él. Ahora bien, ¿cómo sucede esta restauración en la vida de una persona? Y esto es muy importante que usted lo comprenda bien. Fíjese, amado, cuando nos convertimos al Señor, Dios nos da una nueva naturaleza. Por eso es que todo creyente tiene dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Pero eso sucede cuando nosotros nos convertimos a Cristo. La Biblia enseña, amados, que cuando el creyente o la persona se convierte genuinamente al Señor, hay un cambio en la vida. Entonces, y a esto se le conoce como regeneración. Oiga, regeneración. Y esta palabra regeneración viene del griego palingenesia. Palin significa de nuevo y genesis, nacimiento. Entonces, cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo, nace de nuevo. ¿Ve? Ese nuevo nacimiento se le conoce como regeneración. Entonces, nuestro segundo nacimiento se distingue del primer nacimiento. Cuando fuimos concebidos físicamente y heredamos nuestra naturaleza pecaminosa, el nuevo nacimiento es de carácter espiritual, es celestial. Es decir que eso resulta con una vivificación del espíritu. ¿Qué es lo que nace de nuevo? Es el espíritu. Recuérdense que la muerte espiritual vino a causa del pecado. Y luego la muerte física. Cuando la persona recibe a Cristo, entonces tiene una nueva vida. Es la vida espiritual. Si no, lo comprobamos en Efesios 2:1. Mire lo que dice ahí. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, note bien acá. ¿Por qué dice que nos dio vida?
Porque lo que estaba muerto era el espíritu. Entonces, es decir, Dios devuelve esa vida espiritual que originalmente Adán y Eva tenían. Entonces, esa vida espiritual solo es operada por la palabra y el Espíritu Santo, que ya lo vamos a ver. Entonces note, dice, Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, toda persona que no ha venido a Jesús está muerto en delitos y pecados. Su espíritu está muerto. Ahora, esto por supuesto no lo habla solo este texto. Aquí es donde comienza la regeneración o nuevo nacimiento. Cuando una persona acepta a Cristo, entonces comienza a ver lo espiritual, a oír y a buscar las cosas celestiales. Es decir que empezamos a vivir una vida de fe que nos ayuda cada día para depender más de Dios y no solo de nuestra vida física. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora bien, quiero que entienda esto. La religión no transforma al hombre. Eso solo lo hace Cristo. Alguien puede estar en una religión, pero no significa que ha nacido de nuevo. Solo el que está en Cristo es el que nace de nuevo. El que viene a Jesús, reconoce su pecado, recibe el perdón y la transformación. ¿Qué es lo que pasa? En su interior hay algo que resucita. ¿Y qué es lo que resucita o vuelve a la vida? Es el Espíritu. Entonces, nueva criatura aquí habla de una nueva creación hecha por Dios. Es decir, la conversión verdadera transforma el interior del hombre. La religión no cambia el interior. Hay personas, por supuesto, que están en una religión y pueden tener cambios exteriores, físicos, en la forma de vestir, en la forma de comportarse, pero eso es exterior. Usted puede ver, en los días de Jesús estaban los fariseos. Ellos tenían una forma exterior como de santidad, pero en su interior Jesús les dijo que estaban llenos de huesos de muertos. Es decir, que era nada más algo exterior. Jesucristo vino a cambiar el interior, y cuando cambia el interior también puede ser transformado el exterior. ¿Ve? Entonces, aquí estamos hablando que Dios nos da un nuevo corazón, nuevos deseos, nueva dirección y una mejor relación con Dios. Ahora, Dios prometió a través del profeta Ezequiel que iba a dar un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Mire lo que dice Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Note lo que dice acá. Esta es una profecía, una promesa que se ha cumplido hoy en el Nuevo Testamento. Note que dice, os daré corazón nuevo. ¿Y a qué se refiere eso? Y note, y dice, y pondré espíritu nuevo en vosotros. Entonces, ¿por qué dice que va a poner espíritu nuevo? Porque cuando nos convertimos a Cristo, reconocemos que somos pecadores, ahí el espíritu vuelve a la vida. Entonces usted y yo tenemos un nuevo espíritu. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. Entonces, y luego sigue diciendo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Por qué dice corazón de piedra? De ahí sacaron esa canción, ¿verdad? Corazón de piedra, corazón de piedra. Entonces, amado, es bíblico. Ese fulano se inspiró en la escritura. Entonces note, amado, dice que el Señor quita el corazón de piedra. Por eso es que el creyente ahora es sensible, se supone, a la voz de Dios, a la palabra. Usted escucha la palabra y dice, sí, eso es conmigo. Entonces note, porque usted tiene ahora un corazón de carne. Por eso la gente que no tiene a Cristo tiene un corazón de piedra. ¿Ve?
Esto lo dice acá la Escritura. Y os daré un corazón de carne. Y mire lo que dice el 27. Algo más interesante. Y pondré dentro de vosotros, ¿el qué? Mi espíritu. Óigame, cuando usted recibe a Cristo, su espíritu es vivificado. Es decir, vuelve a la vida. Pero no solo eso, sino que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. ¿Ve? Porque humanamente no podemos, necesitamos la ayuda del Espíritu para poder hacer las cosas que agradan a Dios. Porque si no, usted lucha en sus fuerzas. Pero el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos volvemos templo del Espíritu. Por eso es que ahí encontramos que el Espíritu Santo viene a morar, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y oiga, y luego dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿por qué un creyente ahora puede poner por obra la palabra de Dios? Porque vive el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que los convence de pecado, de justicia y de juicio, dijo Jesús. El Espíritu Santo es lo que le dice a usted, mira, eso no está bien. Tenés que dejar eso. Por eso que un creyente que ahora tiene todos tenemos luchas espirituales, pero es el Espíritu que nos dice a nosotros, mira, tienes que dejar eso. Tienes que apartarte de eso. Entonces el Espíritu es el que nos ayuda. Entonces, así que amados, Dios y no el hombre es el origen de esa transformación. Es decir que el ser humano no puede ser transformado por sí mismo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, el hombre encuentra la salvación a través de la fe. Y por eso sigue diciendo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. En otras palabras, Dios también es el que provee la fe para creer a su palabra y así traer esa transformación. Ahora, la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento es necesario. La carne humana pecaminosa no puede permanecer en la presencia de Dios. Es necesaria una conversión. Y esto lo podemos ver cuando Jesucristo tuvo la plática con Nicodemo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, Nicodemo se quedó en la luna. Porque él dijo, bueno, ¿acaso yo puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Por qué? Él no tenía revelación. Tenía conocimiento, pero no revelación. Entonces, por eso es que encontramos en Juan 3:3, mire lo que Jesús le responde. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, note una cosa. Para ver el reino de Dios se necesita un nuevo nacimiento. Oiga, un nuevo nacimiento. Entonces, pero si no, sigamos viendo. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es bien importante, amado. Óigame, para ir al cielo no es necesario estar o pertenecer a una religión. Porque la religión no hace que la persona nazca de nuevo. La religión no transforma el interior del hombre. Solo lo hace la palabra y el Espíritu. Ahí lo dice. Vea, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar. En otras palabras, amado, hay millones y millones de personas en el mundo siguiendo una religión. Eso no les da garantía que van a entrar al reino de los cielos. Porque allá solo van a entrar los que han nacido de nuevo. Y ese nacimiento solo viene por la palabra y por el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Toda persona que un día se convirtió al Señor, primero escuchó la palabra. Y esa palabra
viene el Espíritu Santo y convence a la persona de pecado. Y dice, sí, es verdad, yo estoy pecador, me voy a ir al infierno si no me arrepiento. Entonces la persona recibe a Cristo y ahí, note, es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo que obra en la vida del creyente. Entonces, cuando menciona aquí agua, no es como lo dice la Iglesia Católica, que es, por ejemplo, que el agua es el bautismo. El bautismo no salva a las personas, eso lo dice el apóstol Pedro. El que salva a las personas es la fe. Ahora, ¿que es necesario el bautismo? Sí, porque con el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura y su resurrección. El bautismo es un símbolo de donde yo me identifico con Dios a través del sacrificio de Jesús. Pero el bautismo no me salva. Así que el agua aquí no se refiere al bautismo. ¿Por qué? Ya lo veremos más adelantito y se lo voy a explicar más detallado. Entonces dice, no puede entrar al reino de Dios. Versículo 6, note lo que dice. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué se refiere eso? ¿A qué se refiere lo que es nacido de la carne? Es carne, y lo que es nacido del espíritu. Que hay doble nacimiento. El carnal. Todos nacemos de la carne. Pero es necesario, óigame, un segundo nacimiento. Ese segundo nacimiento solo es a través de la palabra y el espíritu. ¿Por qué le digo la palabra? Vuelvo e insisto. Mire, ¿me puedes poner Efesios 5:26, por favor? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Entonces, el agua es la palabra. Note, lo dice la Escritura. Entonces, para que no piense que es el bautismo. El bautismo no salva a nadie. Alguien incluso puede ser bautizado y irse al infierno. Porque el bautismo no purifica los pecados. ¿Ve? Es la sangre de Cristo la que limpia de pecado. Entonces, note, la persona nace por la palabra y el espíritu. Ahora, si no me cree, vamos a 1 de Pedro 1:23. Siendo, oiga, renacidos. ¿Qué es renacer? Ese prefijo re es volver o repetición. ¿Ve? Entonces, es necesario volver a nacer. Si una persona no vuelve a nacer, no va a estar en el reino de los cielos, no va a entrar. No lo digo yo, es la Escritura. Entonces, siendo renacido, oiga, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Oiga, por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Se da cuenta entonces que es la palabra la que interviene? Es decir, cuando usted escucha la palabra, el día que usted se convirtió, usted se identificó y usted dijo, es que Dios me está hablando. Por eso es que hay personas que cuando se convierten, no en todos los casos pasan al altar llorando. Y esto yo lo he visto muchas veces. ¿Ve? Porque es el espíritu que él toca el corazón de la persona. Entonces note, es la palabra. Ahora, quiero que veamos Juan 1:12 y 13. Mire lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿cuándo es una persona se vuelve hijo de Dios? Cuando acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, la persona, al aceptar a Cristo, se hace hijo de Dios. Dice, le dio potestad, el derecho de ser hijo de Dios. Ahora, mire que es obra del Espíritu. El versículo 13 lo dice. Los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, no es intervención humana, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, en otras palabras, el nuevo nacimiento es
por escuchar el mensaje, la palabra de Dios y la obra del Espíritu en el creyente. Solo así viene el nuevo nacimiento. Entonces, toda persona que se encuentra con Jesús tiene ese nuevo nacimiento. Ahora, aquí es importante decir algo. Que la regeneración o nuevo nacimiento es parte de lo que Dios hace por nosotros en el momento de la conversión. Y en ese momento también somos sellados por el Espíritu Santo. Así lo dice Efesios 1:13. Fuimos nosotros sellados. Y después de ser sellados, es decir, es algo juntamente, Dios nos adopta como sus hijos. Y también somos reconciliados con el Padre. Así lo dice, por supuesto, 2 Corintios 5, 18 al 20, que fuimos reconciliados con Dios. ¿De qué se trata ese reconcilio? Recuérdense, cuando el hombre está lejos de Dios, vive en enemistad con Él. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos limpia de pecados, Él nos perdona, y ahí el creyente o la persona nace de nuevo, y luego Dios lo adopta como hijo, y eso lo hace que el hombre ahora tenga amistad, sea reconciliado con Dios. Por eso que todo creyente necesita hablar cada día con su Padre. Óigame, Adán y Eva, cuando estaban en el huerto, Dios hablaba con ellos y ellos con Dios. Entonces, ahora todo creyente puede hablar con Dios. Usted no necesita un intermediario. En la ley había sacerdotes que eran los mediadores entre Dios y los hombres. Pero el oficio del sacerdote desapareció en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento usted ya no va a ver sacerdotes que intermedian entre el hombre y Dios. Porque ahora el sumo sacerdote, dice la Biblia, que es Cristo. Él está delante del Padre, Él intercede por nosotros. Él está allí clamando por cada uno de nosotros. Entonces nosotros no necesitamos un hombre que intervenga en nuestra relación con Dios. Usted se puede acercar al Padre con esa confianza, con esa libertad que tiene en Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos reconciliados con Dios a través de Jesús. Entonces, amados, la regeneración es lo que Dios hace para que una persona viva espiritualmente. Es decir, como resultado de la fe en Jesucristo, antes de la salvación no éramos hijos, ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que vimos en Juan 1, 12 y 13. Y entonces, antes de la salvación, es decir, antes de aceptar a Cristo, reconocer a Jesús como Señor, estábamos perdidos. Después que viene la regeneración o el nuevo nacimiento, es que somos nosotros, volvemos a tener esa amistad o esa paz con Dios, según lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa enemistad fue quitada. Y ahí es que Dios nos da nueva vida. Y luego, amados, la regeneración inicia un proceso de santificación. Óigame, la santificación significa, amados, que el creyente es apartado para Dios y que deja ciertos hábitos o cosas en su vida para poder agradar a Dios. Pero eso es a través de la ayuda del Espíritu Santo. No lo podemos hacer en nuestra fuerza. Ahora, la única forma para la regeneración es por medio de la fe y la obra completa de Cristo en la cruz, amados. Allí definitivamente. ¿Por qué? Porque el ser humano no es capaz de poder agradar a Dios por sus medios. Es con la ayuda de Dios, habiendo nacido de nuevo. Esto quiere decir que ningún esfuerzo humano puede regenerar el alma. Ninguno. Es decir, ni la educación lo puede, ni la religión lo puede, ni las buenas obras. Solo el Espíritu Santo puede producir vida en nosotros. ¿Ve? Solo Él. Entonces, cuando la persona nace de nuevo, es que el Espíritu Santo viene a transformar nuestra vida. La regeneración produce hambre de Dios. Cuando alguien nace de nuevo, ama la oración, ama la palabra de Dios, tiene convicción por el pecado y
procura agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ya nació de nuevo. Es decir, amados, como un niño al nacer comienza a respirar, a llorar, a reaccionar, un creyente regenerado comienza a manifestar la vida espiritual. En otras palabras, solo el que ha nacido de nuevo tiene deseos de congregarse, deseos de leer la palabra, deseos de orar, de escuchar sermones, de escuchar alabanzas, procurar una vida que agrada a Dios, adorar a Dios. ¿Por qué? Porque usted ya nació de nuevo. Entonces, por eso aquellos, amados, que no han nacido de nuevo, les da igual si van a la iglesia o no, si leen la Biblia o no, si oran o no, les da igual. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo, todos aquí comen todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted está vivo físicamente. Pero si está muerto, ¿un muerto siente hambre? No. Entonces, cuando usted estaba sin Cristo, estaba muerto en pecado. Pero cuando viene la vida, usted tiene hambre de Dios. Dice, tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que leer la palabra, tengo que hacer esto. Entonces, ¿por qué? Porque usted volvió a la vida. Y como volvió a la vida, entonces, amado, siente ese deseo, esa necesidad. Al momento de la conversión comienza, amados, realmente usted a sentir, ¿verdad?, aquel cambio en su interior. No es la religión, es Cristo en el corazón. ¿Ve? Recuérdense que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, amado, la verdadera regeneración produce cambios visibles en la vida de la persona. Es decir, cambia los deseos. Lo que amaba antes, ahora lo estorba. Porque dice, no, eso ya no. ¿Por qué? Son las cosas viejas. Cambia la manera de vivir. No significa perfección, porque no hay nadie que sea perfecto. Pero cambia, amados, también la relación con el pecado. El regenerado lucha contra el pecado y siente dolor cuando le falla a Dios. Cambia también la pasión espiritual. Entonces, es importante recalcar que la vieja naturaleza y la nueva entran en conflicto a partir del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el creyente tiene dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Entonces, ambas trabajan. Oiga, es decir, como estamos vivos físicamente, somos atraídos por las cosas del mundo. Y como estamos vivos espiritualmente, sentimos la necesidad de orar, de buscar de Dios, de escuchar la palabra. La palabra de Dios y la oración es la que le da vida a su espíritu. Es como su oxígeno, pues. Entonces, un creyente, amado, que deja de orar, que deja de congregarse, deja de leer la Biblia, se tiene que afligir porque se está muriendo. Se está muriendo. Porque lo que lo mantiene a usted vivo espiritualmente es esa conexión con Dios, esa relación con Dios, esa búsqueda de Dios. Eso es lo que lo mantiene vivo. De lo contrario, usted está muerto. ¿Ve? Entonces, por eso las personas que no han entregado su vida a Cristo no sienten necesidad de Dios. Para ellos es igual estar en la casa, no ver nada, amados, de lo que tenga relacionarse con Dios, porque no sienten ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero el creyente, como está vivo, dice, no, sí tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que leer la palabra. Es decir, usted, amado, se preocupa porque está vivo espiritualmente. Porque usted fue vivificado, es decir, ha sido regenerado, tiene una nueva vida en Cristo. Entonces, allí vemos, amados, que la necesidad de que el ser humano tenga un encuentro personal con el Señor. Yo me convertí al Señor el 20 de junio de 1982. Algunos aquí no habían nacido, otros andaban pecando mientras yo me convertí al Señor. No es que esté viejo, ¿verdad? Ya como 5 años tenía cuando acepté. Entonces, pero fíjense, amados, yo ya había escuchado el sermón varias veces. Es decir, a mí, una hermana que
donde yo comencé a trabajar con ella, me invitó a la iglesia y yo fui. Fui a la iglesia una vez, me llevó otra vez. Y un día un hermano que ya ha venido acá, mi hermano mayor, él ya había aceptado, pero yo realmente no había visto un cambio genuino en él. Entonces, pero cuando él me dice, mira, ¿y para qué estás yendo a la iglesia y no has aceptado? Y yo le digo, mira, te voy a ser franco, cuando yo acepte voy a aceptar de corazón, le dije yo. Entonces, resulta que en una de esas semanas, como yo ya estaba consciente y había escuchado la palabra, yo dije, sí, necesito de Dios. En esa semana, un día miércoles, amados, hubo un temblor. Oigan, con mi hermana vivíamos en un mesón, allá por el lado de la Gerardo Barrio, ahí cerquita, entre no sé si es la 6ª, 10ª, pero por ahí. Vivíamos, amados, y ese mesón no pagaba nadie nada porque ya estaba inservible. Cuando pasaba un helicóptero, eso temblaba, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que, amado, viene un temblor y óigame, y mi sobrino, el hijo de mi hermana, dormía a la par mía, pero él lo ponía al lado de la pared para que no se cayera, ¿verdad? Porque estaba pequeño. Y óigame, cuando comienza a temblar, agarro a mi sobrino y lo muevo, y mire, amado, y cae un pedazo de concreto, porque era como de bahareque, pero tenía concreto. Cae un pedazo ahí. Y yo dije, yo me asusté con ese temblor. Yo dije, el domingo voy a aceptar. y óigame, no quería hacer bulla, digo, vaya que me muera antes, decía yo. Vaya que el diablo se dé cuenta que voy a aceptar y no. Y yo pasé, quería que rápido llegara el domingo. Entonces, yo dije, no importa cómo está el mensaje, yo voy a aceptar a Jesús. Y ese día había un predicador invitado. Yo acepté en la iglesia Monte Carmelo de las Asambleas de Dios. Mi pastor fue el pastor Luis Ricardo Panameño. Bueno, Córdoba Panameño. Entonces, ya lo he traído a predicar acá, hace años. Y óigame, pero esa vez no predicó él tenía un invitado y él estuvo bien, tranquilo. O sea, yo pasé al altar no por el mensaje, porque yo ya iba dispuesto. Y mire, cuando acepté, yo sentí, amado, como que un peso me fue quitado. Me sentí liviano, me sentí diferente. Y a partir de esa fecha, yo comencé a buscar y buscar y buscar de Dios. Entonces, antes no lo hacía. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Pero cuando el Señor me da vida, comienza algo en mí. Entonces, eso es lo que Dios hace en la vida del creyente. ¿Ve? Entonces, amado, concluyo en esta mañana con lo siguiente. Decíamos que cuando uno recibe a Cristo, entonces esa vida espiritual es activada. Así que tenemos las dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice que debemos hacer? Mire Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, note esto. Como el creyente ya es un ser espiritual, la única manera de vencer las obras de la carne es andar en el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? Es decir, que el Espíritu Santo me ayude para yo vivir una vida que agrade a Dios. ¿Cómo es posible para andar en el Espíritu? Que usted ore, que usted lea la Biblia, que usted se congregue, que usted vigile por su vida espiritual y cómo agradar a Dios. Es la única manera de andar en el Espíritu. Porque cuando uno anda carnal, óigame, amados, se le escuchan sus palabras, en su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de actuar. Pero cuando usted anda espiritual, entonces es otra cosa. ¿Por qué? Porque usted está más cerca de Dios. Y entre más cerca está de Dios, más lejos quiere estar del pecado.
Pero cuando usted está más lejos de Dios, más cerca quiere estar del mundo. Entonces, por eso dice que hay que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Todos tenemos deseos de la carne. Por ejemplo, algunos luchan el domingo por venir a la iglesia. ¿Qué es lo que la carne le dice? Mira, quédate, es el único día que descansás. Y si vos tenés que ir temprano, mira, tenés que cuidarte. Entonces la carne le dice a usted, quédate tranquilo. Necesitas reposar. Además que Dios le dijo al hombre que tenía que descansar el día séptimo. Entonces, óigame, amado. Por eso es que hay una lucha carnal. Pero no solo eso, hay otro tipo de luchas carnales. Yo no sé cuáles son las suyas. Por ejemplo, la carne le dice, mira, no ores. Y no es cierto, amado, que orando usted el tiempo se siente que ese reloj, ¿verdad? Como que si tiene algo ahí que lo detiene, que no avanza. Y usted ora, pero vuelve a ver, solo 5 minutos. Usted peor que ya pasó media hora, ¿verdad? Entonces, amado, pero, oiga, pero viendo la televisión o viendo TikTok o otra cosa, usted siente que el tiempo así, ¿verdad? Rápido se va. Entonces, eso es la carne. Eso es la carne. La carne le dice, mira, hace esto, hace lo otro. Porque los que son de la carne, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, pero mire el versículo siguiente. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo y el del Espíritu contra la carne. Y oiga, y estos, ¿qué pasa? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Ahora, ¿quién entonces no tiene lucha? Oiga, la carne y el espíritu luchan todos los días. Y usted decide a quién satisface, ¿a la carne o al espíritu? Entonces, no vaya a pensar que porque ya nació de nuevo no hay una lucha. Hay una lucha. Digamos que como que su pierna izquierda es la carne y la derecha es el espíritu. Entonces, siempre esta va a querer para allá, ¿verdad? Pero también la otra le dice, hay una lucha y usted decide bajo qué dominio estar. Si bajo el dominio de la carne o bajo la guianza del espíritu. Por eso es que uno debe de entender que ahora es hijo de Dios, que tiene dos naturalezas y que solo orando, leyendo la palabra y esforzándonos podemos vivir en el espíritu y no en la carne. Entonces, amados, tenemos que entender, y con esto finalizo, que antes el hombre estaba dominado únicamente por la carne. Pero ahora que está en Cristo, ya no es solo la carne, sino el espíritu. Ahora existe esa nueva vida espiritual y esa lucha contra el pecado. Así que la batalla espiritual es evidencia de que algo nuevo ocurrió dentro de nosotros. El día que usted ya no quiera orar, ya no quiera congregarse, ya no quiera nada de las cosas de Dios, es porque entonces usted ya se murió o está agonizando espiritualmente. ¿Y sabe cuál es el peor problema de los creyentes? Que sabe que está mal y no quieren hacer nada. Es como el que está enfermo que no quiere ir al hospital. Entonces, cuando menos usted tenga ganas de venir a la iglesia es cuando más necesita hacerlo. Cuando menos quiera orar es cuando más debe orar. Cuando menos quiera leer la palabra es cuando más necesita. Entonces, ¿qué es lo que alimenta mi espíritu? Es la oración, es la palabra, es la adoración, es la búsqueda de Dios. Eso alimenta mi vida espiritual. Es el congregarse. Óigame, cuando
casi no oramos, casi no leemos la Biblia, casi no nos congregamos, el espíritu está muy débil. Por eso es que usted a veces los domingos siente que a duras penas viene. Porque espiritualmente usted está débil. Porque no alimenta el espíritu. Sí, lo tiene en ayunas. Sí, por poquito le da ahí. Pero cuando uno físicamente, por ejemplo, se alimenta bien, hace ejercicio, usted está activo. Pues lo mismo necesita el espíritu. ¿Ve? Así que, amados, esta es la tercera parte de esta serie, restaurados para restaurar. Solo cuando venimos a Cristo somos restaurados. Y cuando usted ha sido restaurado, puede restaurar a otros. Cuando usted ha nacido de nuevo, puede alcanzar a otros para que también nazcan de nuevo. Así que, amados, tenemos dos naturalezas, la espiritual y la carnal. No alimente mucho la carnal y descuide la espiritual, porque entonces, amado, podemos volver a morir espiritualmente. Es decir, nos descuidamos. Nos descuidamos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va con ese hombre nuevo? Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.